Hola otra vez, nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Cine y Creatividad Podcast. Bueno, en el capítulo de hoy, que es el último de la serie de esta temporada, que van a ser 8 ahora, y espero que las próximas sean un poco más, quiero hacer un repaso de 2 escenas de 2 películas de mi cineasta favorito, que es Raúl Ruiz. ¿Bajo qué contexto? Pues los que sabrán es que el asunto es que en Chile tuvimos elecciones presidenciales el pasado, hace como 2 domingos atrás. Fue arduo, fue complejo, vi cómo estaba el ambiente tenso y me acordé de las películas que voy a mencionar hoy día, dado que tienen escenas particulares que hablan del acontecer actual, ya sea de cualquier tópico, de cualquier contexto del que este pueda hablar esta película. Así que, sin más que decir, hoy día les vengo a hablar de Palomita Blanca de 1992 y de El realismo socialista del año 2023, ambas dirigidas por Raúl Ruiz. Primero partamos por Palomita Blanca. Esta película está basada en la novela de Enrique Lafourcade y según cuenta la leyenda urbana, Raúl Ruiz no se leyó el libro de esta película, sino que se lo contaron y a partir de eso hizo una adaptación libre de la película, por lo cual quienes hayan leído la novela de Lafourcade y hayan visto la película al mismo tiempo van a notar muchas diferencias. Yo solo he visto la película, así que vamos a usar ese de análisis por un contexto más bien electoral, político, representativo. ¿Y cuál es ese? Que la película está ambientada, me parece, en el año 1970. Y sacó las conclusiones de que es 1970 en Chile, porque se están haciendo las elecciones presidenciales que van a elegir a Salvador Allende como el futuro mandatario del país en esa época. Y porque también mencionan a otros 2 candidatos que estaban en esa primera vuelta presidencial que ocurrió ese año, que son Jorge Alessandri, del Partido Nacional, de toda la derecha junta, y Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Obviamente también mencionando que Salvador Allende es el candidato de la Unidad Popular, toda la izquierda unida. En ese sentido, la película tiene varias secuencias, no es que no voy a hablar solo de una escena, puede que mencione varias, pero tiene la particularidad en la que se menciona la situación política del país. Y en ese sentido, una de esas escenas consiste en que la protagonista y el protagonista, los protagonistas, la pareja protagonista de la película, cuyos nombres no recuerdo ahora, están dialogando sobre política. Ella le dice, no, que en mi familia hay algunos que son allendistas, otros que son alessandristas, otros que son democristianos y toda la cuestión. Y entonces llega el novio y remate y dice, no, todos los políticos son cochinos. Dado también un contexto turbio en que al hablar de esa situación, en lo que él cree y toda la parafernalia que hay por detrás, también ocurre el asunto siguiente. Y es que hay una pareja la pareja está siendo como, no se sabe muy bien, y esa es la ambigüedad del cine de Raúl Ruiz, de si están siendo observados o no. ¿Y por qué importa decir eso? Porque a Ruiz no le importa si es que están siendo observados o no. Simplemente se usan situaciones absurdas para generar tensión, humor, a lo que está diciendo el personaje o lo que está pasando en la escena. En ese sentido, también quiero rescatar el absurdo de la situación cuando, por ejemplo, vemos secuencias como la del hombre que está hablando con el monólogo sobre el relato de la película y empieza a repasar y decir, ya, la niña está un poco enamorada de él y ella le está enamorado de ella, pero su situación sociopolítica, su situación burguesa, su situación proletaria, los hace distanciarse el uno del otro. Y llega el tipo y le dice, ¿qué estáis haciendo? Ta, 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 ta. No voy a decir garabatos aquí. La cosa que pasa en esa escena es que el hombre empieza a pelearse con gente que está poniendo panderetas de uno de los candidatos políticos que gana la elección, que no sé si es Allende o Alessandri, no me acuerdo, pero es uno de los dos. Y se empieza el debate y después pasa la escena de los novios, de la pareja, conversando sobre política. Y bueno, hay varias escenas guiños que hacen al tema de la elección presidencial de ese año 1970, que a su vez fueron grabadas en 1973. Y a partir de eso les doy el salto a la otra secuencia que es más rica en interpretaciones políticas, electorales, representativas, que Palomita Blanca, que es el realismo socialista del año 2023, aunque fue filmada en 1973 y el 2008 se hizo un montaje de prueba que hizo Raúl Ruiz mismo, que se mostró en el Festival de Valdivia y que después fue concluida por su pareja Valeria Sarmiento, la viuda,
para dar una cohesión. Yo he escuchado relatos de que la película no tiene esa cohesión ruisiana, sino que es más de Sarmiento. Y sin embargo, yo creo que la película tiene su toque ambivalente porque no es una película de Ruiz, es una película de Ruiz y Sarmiento, lo cual hace que tenga lecturas irónicas en el registro original, pero tenga cierta nostalgia de ciertas cosas, ironías críticas y también algo de melancolía como popular, política, nostálgica del lo que fue el 11 de septiembre de 1973. La película obviamente tiene referencias a ese momento, dado que se empieza a estrenar a días después de los 50 años del golpe de Estado, ¿ya? Y esa película tiene, el realismo socialista tiene harto de eso, como la melancolía hacia la nostalgia, perdón, hacia lo que fue un proceso que fue abruptamente detenido, que fue el de la Unidad Popular. Y a su vez, hay varias secuencias del realismo socialista que tiene ese aspecto político. La película en cuestión tiene varias, como por ejemplo bueno, la película de por sí tiene un contenido político muy fuerte. Se debate en el alcance de la unidad popular en las clases proletarias, en las clases burguesas. El personaje de Jaime Badel tiene que liderar un grupo de intelectuales de burgueses de un partido NN, que no sabemos de qué lado es, sino que solamente es de izquierda. O sea, un partido NN que no tiene nombre, pero el cual sabemos que es de izquierda, porque todos vienen de un origen que se converge en la unidad popular, ya sea del Partido Radical, del cristianismo social, del marxismo duro. Entonces, todo esto Jaime Badel trata de cohesionarlo, pero falla en el intento. Y entre esos personajes hay un tipo que es ex militante del Partido Radical, quien organiza una actividad de poesía proletaria, poesía popular. Y ese fracaso lo que implica es lo siguiente. Implica que hay una especie de lectura de cómo las clases populares no están teniendo el enganche que el partido quiere. Y a su vez está el relato de Lucho, un tipo que de una toma en algún sector de Santiago trabaja en una fábrica que también está en toma por el MIR. Y entonces él quiere hacerse parte de esta revolución social, política, y sin embargo pasan peripecias en la situación, peripecias que no son cortadas, sino que son referenciadas a través del diálogo y a través de situaciones absurdas, que lo echan de la toma, lo echan de la pega, del trabajo que tenía, de la toma de la fábrica, por solamente robarse algo que según él, si la fábrica es de todos, entonces él puede tener una parte de la fábrica. Y lo tratan de ladrón, de aburguesado. Entonces la película tiene ese toque como irónico de las paradojas que tiene la izquierda en esa época, tenía la izquierda en esa época. ¿Y por qué lo menciono una semana después de las elecciones presidenciales? Porque yo al menos he visto en muchos ámbitos que las clases populares están más ligadas ahora hacia una burguesía, se quiere decir de alguna manera, burguesía, conservadurismo, liberalismo, bueno. La cosa es que, y las clases sociales burguesas están algunos más tirados a la izquierda, pero es muy dogmático, muy estructural lo que estoy diciendo, pero para que se entienda la idea es que está redibujado el mapa político en Chile. Y la película tiene las dos películas tienen esa lectura de cómo hay personajes, indicios de personajes que tienen esos cambios. Por ejemplo, el personaje de ella, en la protagonista en Palomita Blanca, ella dice en un momento en ese diálogo con su pareja en el auto, cuando un tipo los está observando en la noche, ella dice, no, yo soy media alessandrista. Y a su vez tenemos personajes en el realismo socialista que dicen, no, que quizás con sus orígenes de burgueses llegados para abajo, de izquierdistas, revolucionarios, reformistas, ninguno está en la izquierda porque están en parte de la clase opresora más que de la clase oprimida. Entonces está ahí la paradoja en la película, que si bien cabe mencionar que Ruiz nunca, sí militó en algún partido de la Unidad Popular, pero siempre mantuvo distancia porque era crítico del proceso. No era un nostálgico que quería decir que la Unidad Popular fue mala y que al final todo se vive después con el deseo, pucha, igual nos equivocamos al criticarlo, sino que Ruiz vive en su mundo, como un aburguesado probablemente, pero siempre con ideas izquierdas. Probablemente él se veía representado en esa situación, no sabemos, porque él era un personaje muy misterioso, Ruiz. Y eso hace que en su misterio intelectual, social, político, hace estas críticas. ¿Qué tal si, por ejemplo, Ruiz lo que hace es criticarse a sí mismo, hace una autocrítica, un chiste
autorreferente sobre sí mismo, pero hablando de algo exterior que es Chile. Y también se voy a replicar en sus experiencias en Diálogos de Exiliados el año 75, cuando ya estaba en Francia, que obviamente se lo tomaron para mal y los chilenos lo exiliaron en Francia. O sea, era exiliado en Chile y era exiliado de los chilenos. Y bueno, tenemos esas referencias populares, no, populares, perdón. Tenemos esas referencias políticas también en otras películas de Ruiz, como Cofralandes. Hay una escena en particular en la que está, bueno, que yo la menciono en mi tesis, pero bueno, cuando se pueda leer ese texto algún día yo les voy a contar de qué trata. Pero hay una escena en la que está Ignacio Agüero hablando por teléfono y de voz en off se escucha a Raúl Ruiz diciendo: yo me encontré con un amigo de las Juventudes Socialistas, de la ex democracia cristiana, del ex Chile, del ex dictadura, del ex Unidad Popular, ex todo. O sea, como de lo que fue, de lo que ya no es. O sea, Ruiz como que siento que da una lectura crítica a su propia identidad, como negándola, pero sabiendo que está ahí, pero ya no es lo mismo que antes. Yo estaba en onda, pero ya no estoy en onda, y te va a pasar a ti, diría él. Y nos está pasando a Chile también. Solíamos ser un Chile, ya no somos el mismo Chile, somos otro Chile. Solíamos ser una izquierda o una derecha o un centro, un pueblo, una gente, una ciudadanía. Y cambiamos a otra ciudadanía, a otro gentío, a otro pueblo. Y nos va a pasar a nosotros en el futuro después, que vamos a cambiar de lugar siempre. Uno puede decir, no, yo voté por la izquierda, pero ahora voto por la derecha para que no gane la izquierda, o voto por la izquierda para que gane la derecha. Hay paradojas extrañas. Y Roy, yo creo que si siguiera vivo haría películas de ese tipo, como cuestionando las paradojas. Paradojas que de por sí ya están dentro de esta eh, heterogeneidad en la que estamos inmersos. Es cosa de ver, por ejemplo, que, no sé, el fenómeno partido de la gente, ya voy a hablar de política un poco, el fenómeno partido de la gente de Franco Parisi está tan inmerso en un mundo tan extraño que puede ser un ruisiano, pero un ruisiano que no va a ser representado desde lo popular, desde lo burgués, sino una extraña clase que no tiene forma. Ruiz tiene algo de eso, pero Ruiz era más de izquierda que Parisi, obviamente. O eso es lo que yo creo, no sé. Ustedes si que leen, escuchan este podcast o o comentan en algún lado, me lo dicen en persona, me lo pueden decir. Pero yo creo que Ruiz probablemente era medio postmoderno para sus cosas, medio, o no sé, puede ser hartas cosas. No hay palabra para describir lo ruisiano, pero lo ruisiano está tan dentro de la política chilena que ahora ya no sabemos qué es. Pero está ahí. No tiene nombre. Pero no tiene nombre porque se comieron el letrero del nombre, ¿cachai? Es como, ¿me entienden? Es como bien raro. No es un humor lo que estoy diciendo, no estoy haciendo chistes, solamente estoy haciendo impresiones para extender el capítulo. Lo más posible que llegue a los 15 minutos. O también para dar cuestiones que son tan chamánicas de esta situación de podcast, que a veces uno dice cosas y le empiezan a fluir, 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 fluir. Para volver a las películas, yo quiero terminar con la escena final del realismo socialista en la que, bueno, spoiler de la película, aunque es y no es spoiler. Es spoiler porque voy a contar el final, y no es spoiler porque sabemos qué pasó en Chile después del 73. La película termina con estos intelectuales burgueses cometiendo un acto, ¿cómo lo podemos decir?, de inmolación, autoinmolación, para que no sean captados por lo que se entiende en la película, por algo más, que puede ser los militares, puede ser Pinochet, puede ser quien sea. O también puede ser una lectura que si lo sacamos del contexto de la película, que yo creo que puede ser otra lectura, si lo sacamos del contexto de la película y de la ambientación que le da la música de Jorge Arregada y la lectura que le da Valeria Sarmiento, quizás están haciendo un acto de autoinmolación porque el proceso fracasó, pero sin saber qué iba a pasar. Porque la película no quedó terminada el 73. Se esperaron años, se perdió, se encontró y así hasta que terminó el 2023 en San Sebastián, España. O en el País Vasco, bueno, donde sea en Europa, que se estrenó ahí en San Sebastián. Y Palomita Blanca le pasó algo parecido. El 73 se terminó de filmar, se iba a estrenar ese mismo año, golpe de estado, 1992, retorno de la democracia, se estrena en el 92 ahí, restaurada, y se volvió a reestrenar el año 2018 más me parece, porque yo la fui a ver al cine restaurada en el entonces Cine Arte Alameda, que ahora, para descanse, fue quemado durante el estallido.
Pero volviendo a la película Palomita Blanca, tiene ese toque particular de las clases populares, obviamente, que están en divergencia, convergencia, paradoja, igual que el realismo socialista, o al menos la versión del 2023 que vi en el Museo de la Memoria hace ya 2 años, en verdad. Y que he vuelto a revisitar y puedo decir que es como un gusto culposo, porque sé que hay gente que no le gusta el realismo socialista por las lecturas que genera o por, el resultado final que se generó. Pero a partir de eso, solo puedo decir que hay que ver las dos. Están por ahí dando vuelta en alguna plataforma no oficial. Entonces, antes de terminar, los invito a que busquen y exploren la obra de Ruiz y se atrevan a conocer más películas de este tono también. No voy a repetirlo más. Y espero volver para una segunda temporada pronto para que podamos comentar más películas, más tópicos. Voy a ver si puedo traer invitados, espero. Para que el podcast no sea de mí hablando con cualquier tontera que diga. Y bueno, espero que llegue y que vamos a manifestar, pedir a Diosito que nos vaya bien en la segunda temporada, para que llegue más gente. Y gracias por las 50 reproducciones que tuvo el podcast. Poquitas, pero es algo porque sé que va a llegar a gente. Así que, si quieren saber más de cine, nos vemos. Chao y hasta la segunda temporada.